En esta presentación vamos a revisar un tema muy importante en química que es la estequiometría. La estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos en una reacción química. Podemos determinar el número de moles, gramos o litros de un producto a partir de la cantidad dada de un reactivo o determinar el número de moles, gramos o litros de un reactivo con relación a la cantidad de producto que se desea obtener. Para poderlo llevar a cabo se requieren ciertos pasos. En primer lugar, hay que tener bien escrita la ecuación química en donde las fórmulas de las sustancias estén escritas de manera correcta. Si alguna de ellas está incorrecta, el balanceo no se puede realizar, que es el segundo paso. El tercer paso es establecer la relación estequiométrica entre las dos sustancias que nos están mencionando en el enunciado del problema, y el cuarto paso es realizar el cálculo usando los factores de conversión. Vamos a explicar el balanceo. Hay diferentes métodos para ello. Está el de tanteo, el algebraico, el de ion-electrón, en medio ácido y en medio básico, y el de oxidorreducción. En este curso solamente se revisa el por tanteo. Vamos a hacer la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para obtener agua. Tenemos que recordar que hay algunos elementos que son diatómicos. Entonces, lo primero es escribir de manera correcta la ecuación. El hidrógeno es uno de los elementos diatómicos que va a reaccionar con el oxígeno, que es otro de los elementos diatómicos para producir agua. El segundo paso es contar los átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Del lado de reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y del lado de productos también tenemos 2 átomos de hidrógeno. En el caso del oxígeno, del lado de reactivos tenemos 2 átomos, pero del lado de productos solamente hay un átomo. Nuestra ecuación no está balanceada. El tercer paso es utilizar coeficientes para balancear cada uno de los elementos. Recuerden que el elemento que no tenemos balanceado es el oxígeno porque en reactivos tenemos 2 y en productos solamente tenemos 1. Para ello vamos a escribir coeficientes. Este número 2 me va a permitir igualar la cantidad de átomos. Al multiplicar este 2 por el 1 que tiene el oxígeno, me va a dar 2. Entonces aquí también tengo 2, pero este 2 también está afectando a los átomos de hidrógeno. Al multiplicar esa cantidad de coeficiente con el 2 que tiene el hidrógeno, me va a dar 4. Entonces tengo que balancear ahora del lado de reactivos la cantidad de hidrógenos. Necesitaríamos poner un coeficiente 2 y de esta manera estoy igualando la cantidad de ese elemento. Lo único que nos falta es verificar que nuestra ecuación final esté totalmente balanceada. Entonces observen, al multiplicar este 2 por 2 de este hidrógeno, voy a tener 4 átomos de hidrógeno del lado de reactivos, y al multiplicar este 2 por este 2, tengo 4 átomos de hidrógeno. Vamos ahora con el átomo de oxígeno. Aquí tengo 2, entonces de reactivos tengo 2, y al multiplicar este 2 por el 1 que tiene mi átomo de oxígeno en el agua, me va a dar 2. Mi ecuación está bien balanceada. Recuerden que los coeficientes siempre se escriben antes de los compuestos o de los elementos cuando están solos. Nunca los vamos a escribir el medio. Por ejemplo, este 2 que nosotros escribimos antes de la molécula del agua, no lo puedo poner yo aquí el medio, ¿sí? Porque este 2 está afectando a toda la sustancia y la fórmula de toda la sustancia es H2O. Vamos a explicar el cálculo estequiométrico. El enunciado de nuestro problema nos dice que el hidrógeno es un combustible alternativo para reducir la contaminación del aire al tener como producto agua.
Si se tiene 7 mol de hidrógeno, ¿qué cantidad de oxígeno se requiere para que se consuman las 7 mol del combustible? El primer paso, recuerden, es tener nuestra ecuación balanceada, que ya la hicimos en el ejemplo anterior, en donde nos dice que 2 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno para obtener 2 mol de agua. El segundo paso es identificar las dos sustancias que nos están relacionando en el problema. Nos vamos al enunciado de nuestro problema y nos dicen que calculemos la cantidad de oxígeno y que se parte de 7 mol del combustible. En este caso es el hidrógeno. Por lo tanto, las sustancias que vamos a relacionar es el hidrógeno y el oxígeno. Nos dan 7 mol de hidrógeno y estamos buscando la cantidad de moles de oxígeno. El tercer paso es establecer la relación estequiométrica que hay entre las dos sustancias que nos mencionan en nuestro enunciado del problema. Ya escribimos nuestra ecuación balanceada y en el enunciado nos dicen que se relacione el hidrógeno con el oxígeno. Entonces la relación estequiométrica es la cantidad de moles que hay de estas dos sustancias en la ecuación balanceada. En este caso, vamos a tener 2 mol de hidrógeno que se relaciona con 1 mol de oxígeno. Recuerden que estos dos puntos en matemáticas nos indican relación. El cuarto paso es escribir esa relación estequiométrica como factor unitario o factor de conversión. Cualquier dato que tengamos siempre podemos escribirlo como factor de conversión y puede ser de dos maneras. En este ejemplo vamos a tener los siguientes factores de conversión: 2 mol de hidrógeno sobre 1 mol de oxígeno o 1 mol de oxígeno sobre 2 mol de hidrógeno. El quinto paso es realizar el cálculo estequiométrico. Ya establecimos nuestros factores de conversión. Habíamos establecido 1 mol de hidrógeno sobre 1 mol de oxígeno y 1 mol de oxígeno sobre 2 mol de hidrógeno. Para realizar el cálculo se hace una simple multiplicación. Vamos a multiplicar el dato que nos dan en el problema, que en este caso fue de 7 mol de hidrógeno, por cualquiera de estos dos factores de conversión. ¿Cuál voy a elegir? Aquel que al hacer la multiplicación me permita cancelar las unidades del dato que me están dando y obtener las unidades del dato que me están solicitando. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar por 1 mol de oxígeno sobre 2 mol de hidrógeno, y esto va a ser igual a 7 por 1 entre 2, igual a 3.5. Al hacer el análisis de las unidades, observen, tenemos mol de hidrógeno que multiplican y mol de hidrógeno que dividen. Son unidades iguales, pero están en operación contraria. Por lo tanto, yo las puedo cancelar. Y las unidades que nos quedan serán mol de oxígeno, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, si se tiene 7 mol de hidrógeno, se van a requerir 3.5 mol de oxígeno para que esta ecuación o esta reacción más bien se pueda llevar a cabo. Para concluir, vamos a enfatizar 3 puntos importantes. Recuerden que en el caso del balanceo, los coeficientes nunca los podemos escribir en medio de una fórmula. Segundo, en el cálculo estequiométrico se puede establecer entre un reactivo y un producto, entre un producto y un reactivo o entre dos reactivos. Y tercero, el cálculo estequiométrico también se puede establecer o utilizar con unidades de masa. Y vamos a tener dos tipos más, la relación mol-masa y masa-masa. En el ejemplo que revisamos, se fijaron que las unidades que utilizamos fueron mol, por lo tanto esa relación estequiométrica fue mol-mol. Para tener unidades de masa necesitaremos un dato adicional que es la masa molar. Recuerden que sus unidades son gramos sobre mol.